Buen día a todos. El tema que hoy veremos será autoincompatibilidad gametofítica. El tema es muy importante debido a que nos permitirá comprender cuáles son los mecanismos que permiten que exista una gran diversidad genética en las especies que nosotros usualmente manejamos. ¿Quién de ustedes no se ha preguntado por qué una planta de pronto presenta ciertos colores, ciertos matices en los colores? ¿O por qué tenemos plantas con flores mucho más grandes, mucho más pequeñas? Todo esto indudablemente tiene que ver con el mejoramiento genético, pero también con la posibilidad y el manejo que sufren estas plantas, ¿no? La posibilidad porque al final presentan cierto grado de complejidad la polinización. Cuando hablamos de polinización, ya sea cruzada, polinización dirigida, o en su defecto, en la naturaleza, a través de polinizaciones que están hechas al azar y que eso va a permitir generar variabilidad. Las plantas por sí solas pueden autofecundarse, pero existe también un mecanismo que permite que no se autofecunden con el fin de lograr esta variabilidad genética. El tema entonces es muy importante y forma parte de la reproducción sexual. Hablamos entonces el día de hoy de autoincompatibilidad gametofítica y posteriormente hablaremos de autoincompatibilidad esporofítica. A la capacidad que tienen las plantas de fecundarse a sí mismas le vamos a llamar autogamia. Esto a través de sus flores, tanto hermafroditas como flores monoicas, y esto aplica para todas las especies que pertenecen a las angiospermas. Sin embargo, es preciso mencionar que en algunas especies existe un mecanismo que evita la autofecundación con el fin de promover la diversidad genética. ¿Por qué es importante entonces la autoincompatibilidad gametofítica? Como mencionábamos hace un momento, es muy importante debido a que esto genera diversidad genética. Recordemos que la diversidad genética es toda la variación que existe con respecto a algunas especies y en el caso de maíz, que es para nosotros como país uno de los productos mucho más importantes, considerando que el consumo per cápita es aproximadamente de 196.4 kilos por año, entonces podríamos considerar que esta diversidad genética contribuye a que las especies se preserven y que puedan persistir a través de los tiempos. ¿Cuáles son las ventajas de la autoincompatibilidad gametofítica? Las ventajas son la eficiencia reproductiva, es decir, que si nosotros hacemos, ya sea de forma indirecta o de forma directa, las cruzas o el hecho de que la planta reciba polen de otra planta, va a permitir generar nuevas especies o en este caso nuevos materiales a los que vamos a denominar híbridos y por lo tanto sus características van a ser mucho mejores, pues son el resultado de la combinación de los progenitores. Como mencionábamos, también vamos a tener una mayor diversidad genética debido a que vamos a tener una variación en muchos de los genes que van a aportar tanto la parte del padre como de la madre. También disminuye la susceptibilidad de enfermedades y disminuye la posibilidad de mutaciones, que es lo que habíamos mencionado hace un momento. En resumen, las plantas con flores hermafroditas tienen un sistema de autoincompatibilidad o de incompatibilidad sexual que promueve la polinización cruzada. Hace un momento hablábamos de que las angiospermas son todas aquellas plantas que tienen flores. Alrededor del 39% de estas plantas son las que presentan algún grado de incompatibilidad sexual. Hace un momento hablaba de incompatibilidad, autoincompatibilidad gametofítica, también existe la esporofítica, pero eso lo veremos mucho más adelante. Entonces mencionábamos que el 39% de todas las plantas angiospermas tienen algún mecanismo y algún grado de incompatibilidad sexual, lo que repercute en el aumento de la diversidad genética de las generaciones futuras.
La autoincompatibilidad permite reconocer y rechazar el polen propio y aceptar aquel de plantas genéticamente relacionadas, ya sean algunos parientes, en este caso, o algunos géneros. A eso nos referimos con el hecho de aceptar polen de aquellas plantas genéticamente relacionadas. Finalmente, la autoincompatibilidad se controla genéticamente por el locus multialélico S. Hay muchos artículos científicos que tratan de descubrir estos mecanismos y básicamente lo que busca es codificar las determinantes masculinas expresadas en el polen y la femenina expresada en el pistilo, que especifican la reacción de reconocimiento y rechazo del polen, además de las determinaciones de especificidad. Otros genes fuera del locus S, conocidos como genes modificadores, que completan la vía genética. El tema por sí solo es demasiado importante, muy interesante, tiene un grado de complejidad si lo consideramos que a nivel proteico están actuando o actúa este locus multialélico S, y que en futuras clases podremos ir avanzando sobre estos temas. Entonces, tendremos que ver en las siguientes sesiones la parte que corresponde a autoincompatibilidad gametofítica y autoincompatibilidad esporofítica. Por el momento es todo, me despido de ustedes y espero que se encuentren muy bien.